cada lucha, cada esfuerzo, cada grano, cada arena construyó este pueblo con su gente, su cultura, por un mañana mejor. Otro mundo y es posible como un manantial, la conciencia del futuro. Entreguemos la energía, Bolivia es nuestra nación. Hay una revolución en Sudamérica, hay una revolución en América Latina. Aquí en Caracas comenzó esta historia. Es necesario que el mundo lo vea y lo acepte, porque es una realidad que no va a cambiar. Es una revolución de los tiempos, histórica, tiene raíces muy profundas. Hoy muero, dijo Tupac Katari, hoy muero, pero algún día regresaré hecho millones. Sabíamos, hermanas y hermanos, no estaba solo. Volveremos millones. Ahora somos millones, hermanas y hermanos. Te tapo tambe, penato san tamo tocón poichinero. Aguerridos ancestrales. Bolívar, Retpay Sucre, Mulcos Zambe. Hijas e hijos de Bolívar y Sucre. Te puicata Zambe, Maín, Caicharo, Notok, Retpay. Pata, Ponuse, y Caratamando. Solidarios, leales y patriotas. Así somos, así es mi tierra con Bolivia. Y seguimos nosotros con el acontecer informativo en nuestra amada Bolivia. Y arrancamos como siempre nuestro ciclo semanal con la música típica boliviana. Y para ello nos apoyamos en nuestro compañero Carlos Ponce, quien nos adentrará en este género típico que escuchamos de fondo. Gilata Alejandro, hermanas y hermanos de Bolivia y nuestra Via Yala, hoy de fondo musical tenemos la obra del grupo Los Masis de Sucre y el tema Celia. Y con esta cortina musical damos inicio a nuestro informativo semanal. Gracias, hermano querido. Era el maestro Carlos Ponce, músico, compositor y gestor cultural boliviano. De esta manera comenzamos de inmediato la difusión informativa semanal. Y respecto al proceso penal contra Yanine Áñez, el cual avanza lento pero muy claro, las exigencias de las víctimas de derechos constitucionales, quienes piden el inicio del necesario juicio penal y la penetración del narcotráfico en las fuerzas policiales, nos comenta nuestro compañero Gustavo Torrico. Un saludo a la América morena, bella, digna y revolucionaria. Desde Bolivia, la hija predilecta de nuestro libertador. El proceso penal contra Yanine Áñez por violaciones constitucionales de mandato, apropiación indebida, etc., se está llevando a cabo, como habíamos mencionado la anterior semana, con lentitud, pero bastante claro la cosa. Ya se puede prever una especie de rendimiento de la señora Áñez y su defensa al no tener ningún argumento válido constitucional o de normativa que le permita zafarse del proceso por haberse autoproclamado presidenta del Senado, por haber vulnerado la sucesión constitucional. No existe. Se ha estado en la presentación de pruebas y la semana concluye con la presentación de testigos. Entre los testigos del Ministerio Público y la Fiscalía estuvieron los exministros del gobierno de Evo Morales, algunos como Javier Zabaleta. Estaban también las ex parlamentarias en ese momento en funciones como Adriana Salvatierra, Susana Rivero,
y otros más. También han comparecido los testigos supuestos de la señora Áñez, como Israel Alanoca, que llegó a ser en el golpe el viceministro de Coordinación Interparlamentaria, también la ex senadora por Pando de ADN, Carmen Eva González, una de las más recalcitrantes fascistas ideológicamente hablando. Estuvo también la secretaria general del Senado en ese momento en funciones, y todos coincidieron en que no hubo quórum. Los mismos testigos presentados por Yanine Áñez, como les menciono, a la respuesta dijeron que jamás hubo quórum para instalar una sesión. Lo que es clave en este asunto, ya que al no haber quórum en una sesión, se tendría que haber suspendido, se debía convocar a una nueva sesión, garantizar vía la fuerza pública, policía y los militares que estaban en ese momento también al servicio del golpe, garantizar la llegada de los parlamentarios. Se debía haber dado lectura a las denuncias, se debía haber aprobado estas denuncias si el caso daba, y posteriormente recomponer una directiva y proceder con un mandato de sucesión constitucional. No ha existido, y por ende esperamos que en esta semana que comienza el día de mañana pueda llevarse adelante un poco más rápido, con mucha más prontitud el tema. Las víctimas y demás que hemos sufrido violaciones a nuestros derechos constitucionales, los deudos de las muertes en el Alto, en Sacaba, en el Pedregal, en Guayani, en Rosales, exigen también que se inicie un juicio penal por las muertes, la masacre. Pero entonces debemos ir paso a paso. Este es el paso previo. Primero, antes de que la señora se autoproclame presidenta. Esto se va a lograr, como les digo, está avanzado. Luego avanzaremos en el otro tema, y ahí también estarán los conspiradores que se reunieron en la Universidad Católica para planificar malignamente cómo se iba a apoderar del gobierno las huestes fascistas, quién iba a la cabeza y cómo se dictó un decreto de la muerte, dando vía libre a las masacres. Es un tema que está fuerte en la política. Por otro lado, un tema que preocupa de verdad a la ciudadanía y al gobierno en su conjunto es el hecho de que una penetración muy fuerte, muy fuerte al interior de las fuerzas policiales por el narcotráfico. Aparte de los audios que denuncia el presidente Morales, audios entre jefes policiales ordenándoles a otros policías el que tengan que retirarse, no tocar nada, no hacer nada cuando encuentran un laboratorio de procesamiento de cocaína que está en investigación, por lo menos eso es lo que indica el Ministerio de Gobierno, pero también está el hecho de que 8 policías fueron enviados a la cárcel en Palmasola, 8 policías que en una localidad del Beni hicieron un operativo donde encontraron 1 tonelada y más de cocaína, pero al momento de llevar la cocaína a los depósitos solamente llegaron 431 kilos y se perdieron en el camino 800 kilos de cocaína. Los 8 policías.
un mayor, un capitán, 2 tenientes, unos sargentos, fueron enviados a la cárcel y se niegan a decir dónde está esa cocaína. Había en teléfono de uno de los oficiales se encontró mensajes del propietario de esta cocaína, un narcotraficante paraguayo, que amenaza a la policía con matarlos, con matar a su familia, etcétera, si no le devuelven el producto que le habrían robado. Entonces, estos hechos, si vamos sumando desde un poco más atrás, desde el general Sanabria, el comandante de la policía, Nina, imagínense a ese nivel, comandante de la policía, comandante de la FELN, el otro comandante de la FELN, el último, Dávila, etcétera, nos hace ver que la institución está totalmente corrompida. Veremos cómo se hacen los ajustes más adelante. Desde Bolivia, un abrazo y un saludo fuerte y fraterno para la América Latina. Sobre los espectáculos bochornosos en la Asamblea Legislativa Plurinacional por parte de la oposición, la incesante discusión entre juicio de responsabilidades versus juicio ordinario en lo que respecta a Yanine Áñez, entre otros temas importantes, nos comenta nuestro compañero Gabriel Villalba. ¿Qué tal, mis amigos de la radio Causa Chuncoca? Como siempre, un placer, un gusto compartir con todos ustedes, compartir con mi gran amigo, pana y camarada Alejandro Díaz, quien hace posible todos los fines de semana, desde los primeros días del golpe de Estado allá en noviembre del 2019, esta emisión que se realiza desde Bolivia, produce en Caracas, Venezuela y replica para toda Latinoamérica y el mundo. En la Asamblea Legislativa Plurinacional, una vez más, la oposición política al movimiento al socialismo, particularmente Creemos, el partido de Luis Fernando Camacho con representación parlamentaria, brindó una suerte de espectáculo bochornoso cuando uno de sus diputados se puso a cantar Miénteme de este cantante Luis Miguel. Se puso a cantar aludiendo a uno de sus colegas del movimiento al socialismo, miénteme como siempre, necesito creerte, culpable o no. Realmente bochornoso. Algunas autoridades en la Asamblea Legislativa Plurinacional de la bancada de Creemos piensan que están en calle 7 porque saltan curules como si se tratara una competencia de este programa ya sacado de la televisión boliviana, Calle 7, y otros creen que están en el Yo Me Llamo, ¿no? Otro programa que imita a sus cantantes favoritos. Es así la triste oposición política al movimiento al socialismo que lamentablemente tenemos que soportar todos los bolivianos. Por otro lado, en el campo de la política interna del país, todavía se sigue discutiendo el tema de juicios de responsabilidades versus juicios ordinarios. En el tema Yanine Áñez, una vez ya en esta semana reinstalada la audiencia por el caso Golpe de Estado 2 de la exmandataria de facto Yanine Áñez, se ha instaurado ese falso debate, artificial debate, y hay que saberlo resolver en el ámbito de las ideas y sobre todo en la búsqueda de la justicia para las víctimas. ¿Por qué? Porque tenemos, si realizamos un repaso cronológico riguroso, entendemos las 2-3 semanas que acontecieron previas, 3 semanas previas al 12 de noviembre. 12 de noviembre de 2019, Yanine Áñez se autoproclama en la Cámara de Senadores sin el quórum reglamentario correspondiente, violando el artículo 161 de la Constitución Política del Estado, vulnerando el artículo 169 de la Constitución, vulnerando y violando la normativa interna de la Cámara de Senadores. Y ya sabemos esa historia, qué es lo que pasó en ese día. Pero a partir del 12 de noviembre tenemos que dividir las aguas. ¿Qué pasó antes de ese 12 de noviembre y qué pasó posterior al 12 de noviembre, los 11 meses nefastos de Yanine Áñez, ¿no? Entonces, tenemos lo siguiente. A partir del 12 de noviembre hacia atrás, vienen los procesos de juicios ordinarios. Y esto es importante decirlo porque no toda la población, no toda la gente tiene claro este acontecer cronológico de los hechos, ¿no?
antes del 12 de noviembre es como Yanine Áñez llega a la casa, se podría decir, ¿no? Violando derechos humanos fundamentales con estos grupos Unión Juvenil Cruceñista, Resistencia Juvenil Cochala, innumerables actos de violación a los derechos de la libertad de prensa, violaciones de derechos humanos, lo vuelvo a decir, en el ámbito de esta señora como senadora del movimiento, senadora de este movimiento que se denominaba demócratas, ¿no?, en la Asamblea Legislativa Plurinacional. Es interesante e importante decirle eso a la población. Y los procesos ordinarios no excluyen los procesos de juicios de responsabilidades, las 4 proposiciones acusatorias que cursan en la Asamblea Legislativa Plurinacional. ¿Por qué? Porque tenemos todo lo que aconteció antes del 12 de noviembre, que juzgan a Yanine Áñez como senadora, es decir, como ciudadana boliviana que violó las leyes y se autoproclamó presidenta. Posterior al 12 de noviembre tenemos las 4 proposiciones acusatorias del juicio de responsabilidades. La primera tiene que ver con este préstamo ilegal del Fondo Monetario Internacional, que endeudó y puso en un estado de emergencia todo el sistema financiero económico del país y pues atentó contra la soberanía financiera y económica de Bolivia. El segundo tiene que ver con el caso de los decretos supremos firmados por Yanine Áñez en plena pandemia, en el cual violaba los derechos a la libertad de expresión, indicando que cualquier periodista, cualquier persona que pueda generar malestar, así, con esas palabras, tendría que ser aprehendido y tendría que ser procesado. El tercero tiene la tercera proposición acusatoria que cursa en la Asamblea Legislativa Plurinacional, tiene que ver con también daño económico al Estado de la licitación por el tema de Fundempresa, que también afectó el erario de Bolivia, ¿no? Por otro lado, y la que más nos interesa a todos, tiene que ver con las masacres sangrientas, Sacaba y Sencata, noviembre del 2019. Fundamentalmente ello. Entonces, la militancia del movimiento al socialismo y toda la gente que escucha atentamente este programa tiene también que entender y saber diferenciar aquello. Por ejemplo, una persona natural, como era Yanine Áñez antes del 12 de noviembre, no puede cometer, por ejemplo, delitos que son inherentes a un cargo en la función pública. No puede cometer, por ejemplo, atentar contra desfalcar nuestro Estado, delitos económicos contra el Estado. Tampoco una persona natural puede cometer, por ejemplo, el delito de genocidio, delito que, por ejemplo, no está ni siquiera legislado en nuestro propio Código Penal. Pero una persona que sí es presidenta, como lo fue Yanine Áñez, de forma ilegal, de forma inconstitucional, de forma ilegítima, por el propio cargo, comete delitos inherentes a ese cargo. Por eso Yanine Áñez nombró a su gabinete ministerial, por eso Yanine Áñez instruyó a los oficiales de la policía y del ejército que realicen aquellas masacres en noviembre de 2019. O sea, por el cargo de presidenta ella puede cometer delitos que cualquier persona natural no podía haberlos hecho. Y por esos delitos tiene que ser juzgado. Esas 4 proposiciones acusatorias que tiene Yanine Áñez en la Asamblea Legislativa Plurinacional. Y no es que los diputados y los senadores la van a juzgar, simplemente van a considerar todos estos delitos y van a aprobar a que esta señora pase a la justicia ordinaria por estos delitos que les mencionaba anteriormente. Entonces, una cosa no excluye a la otra. Se debe continuar con los juicios ordinarios, golpe de Estado 1, golpe de Estado 2, y proseguir posteriormente con los juicios de responsabilidades y las 4 proposiciones acusatorias que se tiene contra esta señora Yanine Áñez. Ese debería ser el panorama claro de convergencia de los juicios ordinarios con los juicios de responsabilidades, que por supuesto tienen que brindarle certezas y justicia a las personas, a las familias de las 38 personas muertas, fallecidas. Entonces, sin lugar a duda tenemos que saber analizar a precisión aquello, y por eso este ejercicio, ¿no? Y el espacio en el que se realiza en Radio Costa Choncoca, con el programa Así es mi tierra, con Alejandro,
es fundamental entender aquello. Por otro lado, otro tema que ha estado también posicionándose de forma artificial es el posicionamiento, valga la redundancia, de la denominación mestizo en el censo 2022 que se va a realizar. Todos somos mestizos, se debería incluir la palabra mestizo y demás, pero este es otro falso debate. Si nosotros nos remitimos a, por ejemplo, libros interesantes como La identidad boliviana de Álvaro García Linera, nos damos cuenta que la identidad siempre es compleja y siempre es, pues se va componiendo, ¿no? Es bastante, se podría decir, difícil de analizar en el entendido de, por ejemplo, una persona es boliviano, es hombre, es del Bolívar, es heterosexual y es de la ciudad de La Paz. Y una cosa no excluye a la otra, es decir, por ser paceño no dejas de ser boliviano, por ser del Bolívar no dejas de ser heterosexual, por ser hombre no dejas de ser paceño, ¿no? Entonces la identidad siempre es compuesta. Y en esta identidad compuesta, el boliviano es boliviano y debemos reconocer que en nuestras venas corre sangre indígena, pues, de todos los bolivianos. Y reconociendo aquello, puedes o no adscribirte a una de las 36 nacionalidades reconocidas por la Constitución Política del Estado. Es decir, puedes o no ser aymara, quechua, tupí, guaraní. Eso no te quita el dejar de ser boliviano. Y eso no te quita que por tu sangre corre sangre indígena. Y eso tampoco debería superponerse a una supuesta teoría de que existe una nación mestiza, digamos, ¿no? Son tonterías alienantes que han creado los sistemas republicanos y coloniales y este neocolonialismo que vivimos actualmente, de esa negación de la propia indianidad boliviana, ¿no? Entonces se ponen sobre la mesa estos debates de forma artificial y es bueno reconocerlos, identificarlos y analizarlos. Para ello este ejercicio. Desde La Paz, Bolivia, les habló Gabriel Villalba Pérez. Es un gusto compartir con todos ustedes. Les invito a que puedan también entrar a mi Facebook, que están muchos otros análisis realizados en otros medios de comunicación, y en mi canal de YouTube, Gabriel Villalba Pérez, también puedan consultar la bibliografía referente a mi WordPress, Gabriel Villalba Proponiendo. Nos vemos y encontramos la próxima semana. Carlos Ponce nos comentará sobre la consolidación del Estado plurinacional. Un saludo nuevamente desde nuestra Bolivia. En 1952, la distribución étnica en el censo registró un 63% de población indígena, quechua, aymara y etnias del oriente. La distribución lingüística reflejaba un 36,5% de lengua materna quechua, un 36% de lengua materna castellana y un 24,5% de lengua materna aymara. En ese momento, la idea de reconocer territorios indígenas en el oriente simplemente no existía. Las etnias de los llanos estaban olvidadas y no formaban parte de la sociedad activa de nuestro país. A la llegada del MAS al gobierno el año 2006, históricamente se debían ajustar muchas cosas, siempre con una mirada plural e inclusiva. A raíz de la consolidación de la nueva Constitución Política del Estado, el año 2009, se iniciaba el siguiente paso por la dignidad de los pueblos, con la finalidad de reconocer a todo boliviana y boliviano desde su nación y cosmovisión de vida. Es así que esta Carta Magna garantizaba su libre determinación en el marco de la unidad del Estado, que consiste en su derecho a la autonomía, al autogobierno, a su cultura, al reconocimiento de sus instituciones y a la consolidación de sus entidades territoriales conforme a esta nueva Constitución y la ley. Es así que con una mirada plurinacional, las 36 naciones originarias, como los afrobolivianos, los guarazugüe, pauserna, los araonas, los aymaras, los ayoreos, los baures, los canichana, los cabineños, los cayubabas, los chimanés, los chiquitanos, los chacobo, los elceeja, los guaraníes, los guarayos,
los itonamas, los joaquinianos, los lecos, los machineri, los moré, los mosetén, los movima, los mojeños, los nahua, los pacahuara, los quechuas, los reyesanos, los sirionos, los tacana, los tapieté, los toromona, los urus, los huenjayek, los yaminawa, los yuquis y los yuracaré ahora son reconocidos como naciones originarias con sus usos y costumbres, respetándonos entre nuestras diversidades como hermanas y hermanos bolivianos y consolidando así nuestro Estado plurinacional de Bolivia. Importante este reporte de nuestro compañero Carlos Ponce, pues nos acerca a una realidad que por diversos factores cercanos a los intereses de las clases pseudo-dominantes, pues muy lamentablemente han pretendido que pase por debajo de la mesa, cuando la realidad es que no se puede tapar el sol con un dedo. Y bien, nosotros nos vamos. En la producción estuvo la teniente de navío Rosario Rodríguez y en la dirección y conducción quien les habla, Alejandro Díaz. Nuestros contactos en Twitter, @tierraasí con 2A, Tierra Así. Nuestro canal de YouTube, Así es mi tierra, y nuestro canal de Telegram, Así es mi tierra, Venezuela. Ha sido un verdadero placer estar con ustedes nuevamente. Y será, bueno, pues, hasta la semana entrante. ¡Jaya, ya!